Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Coseno de raíz cúbica de xy es igual a x a la 3 más y a la 3. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a una función trigonométrica implícita. Una función trigonométrica implícita a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tal efecto apliquemos propiedad uniforme de las derivadas de la siguiente manera. Decimos, en el miembro izquierdo de la igualdad, derivada con respecto a x del coseno de la raíz cúbica de x por y, de la raíz cúbica de x por y, va a ser igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 más y a la 3. Vea que lo único que hemos hecho es aplicar la propiedad uniforme de la derivada tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho de dicha igualdad. Ahora nos encontramos con que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos que hallar la derivada del coseno de esa expresión. Recordemos la regla que nos permite hallar la derivada del coseno. Vamos a recordarla, lo que nos dice. Dice en general derivada con respecto a x del coseno, digamos, de v es igual a menos el seno de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de el coseno. Esto para el miembro izquierdo de la igualdad. Y en el miembro derecho tenemos que hallar la derivada de la suma o diferencia de esas funciones. En este caso, suma de funciones. En general, dice lo siguiente la regla. Derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, estas son las dos reglas que vamos a aplicar ahora inicialmente. Procedamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso, y quedaría de la siguiente manera. Derivada del coseno, miramos que la derivada del coseno, de acuerdo a la regla, es menos el seno del ángulo, o sea, menos el seno de la raíz cúbica de x por y, menos el seno de la raíz cúbica de x por y, por la derivada con respecto a x del ángulo, que en este caso el ángulo es la raíz cúbica de x por y. Y ya hemos trabajado el miembro izquierdo de la igualdad. Ahora el miembro derecho de la igualdad tenemos la derivada de la suma de estas funciones. Sería derivada con respecto a x de x a la 3 más la derivada con respecto a x de y a la 3. Aquí lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Simplemente lo que hemos hecho es aplicar las dos reglas que inicialmente escribimos aquí en la parte superior derecha del tablero. Nos encontramos ahora con que en el miembro izquierdo de la igualdad nos toca hallar la derivada de la raíz cúbica de x por y. Recordemos de que cada vez que le vamos a hallar la derivada a una expresión en términos de radical, nos toca reexpresarla en términos de potencia. Para dar efecto, recordemos esa propiedad que nos permite reexpresar algo que está en términos de radical a términos de potencia. Nosotros tenemos una propiedad que dice en general lo siguiente. Raíz enésima de a la m es igual a la m sobre n. Entonces,
Vamos a valernos de esta propiedad del álgebra y la aplicamos en la parte izquierda de dicha igualdad. Y quedaría de la siguiente manera, entonces, menos seno de, vamos a dejar la parte angular igual, de la raíz cúbica de x por y por la derivada con respecto a x de qué, de x por y elevado a la 1/3. Recordemos que el índice del radical viene siendo el denominador del exponente racional y la cantidad subradical, que es x por y, está elevado a la primera potencia y ese va a ser el numerador del racional. Entonces ya hemos aplicado esta propiedad de manera detallada paso a paso. Ahora tenemos que hallar la derivada de la potencia. Recordemos esa regla. Tenemos que, en general, derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1. En general, esa es la derivada de la potencia de una variable. Quedaría entonces esto igual a 3x a la 3 menos 1. Vean que lo estamos haciendo detalladamente paso a paso. Más derivada de y3 sería 3y a la 3 menos 1. Recordemos de que cuando estamos derivando con respecto a y nos toca dejar el diferencial, sería derivada de y con respecto a x. Y hemos aplicado esta regla de manera detallada paso a paso. Bueno, ¿qué observamos ahora? En el miembro izquierdo de la igualdad tenemos que hallar la derivada de la potencia de esta función. Derivada de la potencia de una función, recuerden que es la misma regla esta, pero aplicándole la regla de la cadena, que sería por la derivada con respecto a x de a, dado que estamos hablando no de una variable sino de una función, siendo a no una variable sino una función. Aplicamos lo que es la regla de la cadena en. Acá desarrollamos las operaciones indicadas. Entonces procedamos y quedaría de la siguiente manera: menos seno de la raíz cúbica de x por y por derivada de x por y a la 1/3. Entonces diríamos que es 1/3 que multiplica a x por y a la 1/3 menos 1. A la 1/3 menos 1 por la derivada interna, o sea, por la derivada con respecto a x de x por y igual a 3x a la 3 menos 1, 3x a la 2. 3x a la 2 más 3y a la 3 menos 1, 3y a la 2 por la derivada de y con respecto a x. Aquí lo estamos haciendo muy detalladamente, paso a paso. Que tenemos acá en el miembro izquierdo, resolver la operación indicada que tenemos en el exponente, y acá ya la derivada de un producto. Derivada de x por y es la derivada de un producto. Recordemos a qué es igual la derivada de un producto. Esta regla me dice lo siguiente, que si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v, en general esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un producto. Entonces, procedemos a aplicarlo. Acá en el... Bueno, vamos a ir paso a paso. Tendríamos entonces menos seno de la raíz cúbica de x por y. La raíz cúbica de x por y
por, vamos a dejarlo así, después hacemos otras cositas, por 1/3 de x por y. Tenemos 1/3 menos 1, vamos a hacer la operación auxiliar 1/3 menos 1. Recordemos, ponemos denominador 1 para completar el racional y decimos 1 por 1, 1, menos 3 por 1, 3, sobre 1 por 3, 3, y esto igual 1 menos 3 da menos 2 tercios. Bueno, ya hicimos una operación auxiliar ahí para justificar la respuesta, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Menos 2 tercios de qué? Vamos a abrir un corchete. Tenemos derivada de un producto, sería x por la derivada con respecto a x de y, más y por la derivada con respecto a x de x. Cerramos el corchete y me queda el miembro derecho de la igualdad tal cual, 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Lo estamos haciendo detalladamente paso a paso para no omitir nada. ¿Qué nos queda? En el miembro izquierdo podemos aplicar la propiedad conmutativa para que quede esta expresión en la parte inicial. Vamos a aplicar propiedad conmutativa de la siguiente manera. Nosotros podemos pasar el 1/3, que queda así, menos 1/3. Menos 1/3 de qué? Del seno de la raíz cúbica de x por y. Bueno. Y acá tenemos x por y a la menos 2 tercios. Cuando vemos x por y a la menos 2 tercios, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos a la menos n, una potencia negativa, a que es igual a 1 sobre a la n. Tenemos una potencia con signo negativo, es igual a un racional 1 sobre a la n. Entonces vamos a aplicar esa propiedad y quedaría de la siguiente manera. Quedaría x por y a la 2 tercios. Esto es lo que hemos aplicado por, vamos a poner este por más cerquita, por, aquí tendríamos que recordar que cuando tenemos derivada de x con respecto a x, es lo siguiente. Recordemos esta regla que nos dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces vamos a tratar de coger todos los aspectos sin que nos quede nada por fuera. Derivada de y con respecto a x más, aquí sería y. Por formalismo vamos a poner el 1. Por formalismo no se hace necesario. Simplemente por mero formalismo quedaría el miembro derecho tal cual como 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Bueno, vamos haciéndolo detalladamente paso a paso. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar ahora propiedad distributiva. Tenemos ahí una expresión que multiplica todo lo que está dentro del corchete, entonces podemos aplicar propiedad distributiva. Hagamos ese paso de aplicación de una propiedad distributiva y quedaría menos 1 por x derivada de y con respecto a x. Entonces hacemos ese producto y quedaría menos x por 1 sería menos x, que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y. Raíz cúbica de x por y. Esta es en el
numerador de la expresión. El denominador quedaría sobre 3 que multiplica a x por y a la 2 tercios. Toda esta expresión por la derivada de y con respecto a x. Por la derivada de y con respecto a x. Ahora, toda esta primera expresión por la segunda que tenemos acá en el corchete sería menos 1/3 por más sería menos, por más sería menos y que multiplica a seno, va a hacerlo despacio, a seno de la raíz cúbica de x por y, seno de la raíz cúbica de x por y sobre 3 que multiplica a x por y a la 2 tercios. Esa expresión es la que hemos multiplicado. Y todo esto va a ser igual a el miembro derecho de dicha igualdad, que es 3x al cuadrado más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Un proceso que hay que tener mucho cuidado para no cometer errores. Bueno, entonces quedaría x seno de raíz cúbica de xy por el diferencial de y de x sobre 3. Bueno, esa expresión quedó bien. Acá la queda negativo por y, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros observamos que acá en el miembro derecho tenemos el segundo término en términos de derivada de y con respecto a x. 3y2 por derivada de y con respecto a x. Este segundo término lo podemos transponer, hacer la transposición de término al primer miembro de dicha igualdad. Y el segundo término que está acá en el miembro izquierdo lo podemos pasar a el miembro derecho con signo contrario. Entonces hagamos esos dos pasitos simultáneamente. Quedaría lo siguiente: menos x que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y sobre 3 que multiplica a x por y a la 2 tercios por la derivada de y con respecto a x. Está con signo positivo en el miembro derecho, pasa con signo contrario, o sea, signo negativo, menos 3y a la 2 por derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado, miembro derecho, 3x al cuadrado. Y acá el miembro izquierdo está con signo negativo, pasa con signo positivo. Esa transposición de término más y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y sobre 3 que multiplica a x por y a la 2 tercios. Bueno, vean que estamos haciendo los procesos muy detalladamente. Allá en el miembro izquierdo podemos sacar factor común. Entonces saquemos factor común con respecto a derivada de y con respecto a x. Sacamos ese factor común y tendríamos lo siguiente. Sacando factor común quedaría derivada de y con respecto a x es factor de menos x por el seno
de la raíz cúbica de x por y sobre 3 que multiplica. Nosotros tenemos x por y a la 2 tercios. Recordemos la tercera propiedad que hemos escrito aquí. Una expresión en términos de radical la podemos representar en términos de potencia y viceversa. Una expresión en términos de potencia la podemos representar en términos de radical con esta propiedad. Entonces apliquémosla para que nos quede en términos de radical ya esa expresión. Podríamos acogernos a representarla en términos de radical. Y aquí quedaría como la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Raíz cúbica de x por y al cuadrado. Menos 3y al cuadrado. Y ya hemos factorizado el miembro izquierdo de dicha igualdad. Y esto a su vez es igual a 3x, 3 quedó extraño. Esto es igual a 3x al cuadrado más y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y. Y en el denominador podríamos hacer lo mismo, 3 por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Mire que estamos haciendo los procesos de manera detallada, paso a paso. ¿Qué podemos resolver ahora? Aquí en el paréntesis que tenemos en el miembro izquierdo de la igualdad, podemos resolver este racional que tenemos, al igual que el racional que tenemos acá en el miembro derecho. Para tal efecto vamos a particionar el tablero, dado que ya los espacios se agotaron, podemos particionar aquí el tablero. Entonces hagamos la resolución de ese racional. Derivada de y con respecto a x, factor d. Recuerden de que el denominador aquí se sobreentiende que es 1. Vamos a completarle el denominador. Completamos el denominador para convertir en esa expresión a racional. Y tendríamos entonces 1 por el numerador que tenemos acá, haciéndolo en cruz, quedaría menos x por seno, x por seno de la raíz cúbica de x por y, de la raíz cúbica de x por y, menos, vamos haciendo el producto en cruz, menos 3y cuadrado, por 3 que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado, sobre todo el denominador. 1 por 3 sería aquí entonces 1 por 3 sería 3 por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Igual, vamos a borrar la otra parte del tablero, dado que ya los espacios se agotaron y se necesitan este espacio que está acá. Entonces borramos esta parte del tablero y podemos continuar. Ahora resolvemos el racional que tenemos de este lado. Lo mismo, la misma situación, podemos completar denominador 1 para convertir aquí esto a un racional. Y decimos 3x cuadrado
decimos 3x al cuadrado por 3 que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado. X por y al cuadrado más 1 por y. Aquí sería entonces y que multiplica al seno. Y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y. De x por y. Vale. Sobre el producto de los denominadores sería 3 por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Bueno, aquí estamos haciéndolo de manera detallada, todos estos procesos de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Vamos a resolver las operaciones indicadas. Hay algunas operaciones que están indicadas, se pueden resolver y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser factor de este primer término queda igual menos x por seno de la raíz cúbica de x por y menos, aquí sería 3 por 3, 9 y cuadrado que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Bueno, esto se podía resolver así sobre el denominador que da igual 3 por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Cerremos y esto es igual. El miembro derecho de igualdad lo mismo, resolvemos 3 por 3, 9, 9x al cuadrado por la raíz cúbica de x por y al cuadrado más y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y. El denominador queda tal cual como 3 que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Vean que el ejercicio está un poquitico largo, pero lo estamos haciendo de manera razonable. Observamos que acá en el miembro derecho de la igualdad, el miembro izquierdo de la igualdad, perdón, tenemos toda esta expresión que está multiplicando a derivada de y con respecto a x. Toda esta expresión la podemos pasar al miembro derecho de dicha igualdad dividiendo. Entonces quedaría lo siguiente. Vamos a escribir toda la parte del miembro derecho inicial de la siguiente manera. Vamos a escribir 9x al cuadrado por la raíz cúbica de x por y al cuadrado más y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y sobre todo el denominador que es 3 que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Toda esa expresión dividida sobre, aquí tendríamos entonces sí que esto es derivada de y con respecto a x. Toda esa expresión sobre el miembro izquierdo de la igualdad que es menos x que multiplica a seno de la raíz cúbica de x
por y menos 9y2 por la raíz cúbica de x por y cuadrado sobre 3 que multiplica a la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Bueno, miremos de que en este orden de ideas nosotros que vamos a aplicar el producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El producto de los extremos, aplicamos esta propiedad producto de los extremos sobre el producto de los medios. Pero observamos que tenemos el denominador con respecto al denominador que tenemos acá son iguales. Para tales efectos nosotros podemos cancelar estos denominadores, podemos simplificarlo de esta manera, ya que cuando apliquemos producto de los extremos por producto de los medios también sería la misma situación, se simplificarían. Entonces una vez que ya cancelamos esto tenemos la respuesta que sería derivada de y con respecto a x va a ser igual. Un ejercicio un tantico largo, pero de los ejercicios que son buenos para ponerlos en un parcial. Este sería 9x al cuadrado por la raíz cúbica de x por y al cuadrado más y que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y. Este paréntesis quedó un poquitico extraño, vamos a mejorarlo. Bueno, acá este denominador sería menos x que multiplica a seno de la raíz cúbica de x por y menos 9y cuadrado por la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Miren que es un ejercicio un tantico largo, pero de igual manera muy sencillo. De igual manera muy sencillo el proceso que hemos llevado a cabo. Bueno, ya podemos observar entonces que ya no es posible hacer más nada. Por tal efecto, este sería el resultado. Vamos a resaltarlo como es nuestra revisando. Si revisamos el numerador de la expresión, ya no es posible hacer ningún tipo de factorización ni abajo, y si se pudiera hacer algo es de pronto enredar un poco más la respuesta del ejercicio. Básicamente este es el resultado del ejercicio. Vean que ha sido un ejercicio un poco extenuante, un poquitico largo, lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso. Cada uno de los pasos se fueron justificando detalladamente y hemos obtenido la respuesta un poquitico larga. Muy bonito ejercicio como para practicarlo y ponerlo en algún parcial en algún momento determinado. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amistades, familiares, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleicum. Salam Aleicum.